Mis amados hermanos, Charles Spurgeon dijo alguna vez, refiriéndose a la iglesia, que este era el lugar más precioso del mundo. Y esto es totalmente cierto. De hecho, en el Antiguo Testamento, en el Salmo capítulo 122, el versículo 1, dice la palabra del Señor: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y el encuentro con la iglesia es el momento más importante que como cristianos podemos esperar. El día del Señor y el podernos encontrar nosotros este día es el momento más valioso y más importante. No hay cita más importante en tu agenda, mi amado hermano. Esa debe ser la cita y la prioridad más grande que tienes en tu agenda. Y a través de la iglesia reunida, recordamos nosotros que hemos sido separados del mundo y unidos a Dios. Y esto al reunirnos, cuando estamos reunidos físicamente, cuando estamos juntos, vemos y mostramos al mundo un carácter distintivo, nuestra unidad en el Evangelio. Eso es lo que se ve cuando la iglesia está reunida. Sin embargo, algo que nosotros tenemos que entender es que unidad no es uniformidad. No todos estamos pensando igual. De hecho, eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Unidad no es uniformidad porque hay diversidad de dones en la iglesia y eso ya nos distingue. Cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios un don para ponerlo al servicio de la iglesia. Así que no somos uniformes, pero sí tenemos unidad. Y Dios ha dado por medio de Cristo esos dones y esa variedad de personas que son capacitadas por el Espíritu para que por medio de la pasión por servir puedan capacitar a los santos para la obra del ministerio mientras se muestran amor los unos a los otros. Así es que se edifica la iglesia, a través del ejercicio y del don de cada uno de nosotros. Y eso hace, mis amados hermanos, que la iglesia sea una nueva humanidad con Jesús a la cabeza. Y como yo lo veo, mis amados hermanos, la iglesia sirve a la iglesia. La iglesia sirve a la iglesia. Por eso es que debemos comprender que los dones son la manifestación de la diversidad en medio de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y el ejercicio de todos los creyentes es importante, no solo la labor de un pequeño grupo de personas. Algo que nosotros debemos entender, mis amados hermanos, es que la iglesia no es una estructura piramidal, donde el pastor es el que da órdenes y está en la cúspide y los demás obedecen. No, mis amados hermanos, la iglesia no es eso. La iglesia es un grupo de personas, un grupo de creyentes que nos amamos y nos servimos los unos a los otros. Ese es el entendimiento que nosotros debemos tener como iglesia. El llamado que Pablo está haciendo en este pasaje es a que la iglesia sea consciente del rol que tiene dado por Dios, de la responsabilidad que tiene, el por qué y el para qué se reúnen. ¿Te habías puesto a pensar en eso? ¿Por qué nos reunimos nosotros los domingos? ¿Para qué nos reunimos nosotros los domingos? ¿Por qué sacamos este tiempo para estar nosotros juntos? Eso es lo que este pasaje nos muestra. ¿Por qué nos reunimos nosotros? Y que debe ser el resultado primero de una nueva vida en Cristo. Ya lo mencionábamos y lo recordaba César. Nosotros somos pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo en los Efesios ha dicho que nosotros como iglesia nos reunimos para ser capacitados. Por eso, mis amados hermanos, cuando como iglesia trabajamos unidos, se espera que haya unos resultados. Cuando tú vas a tu trabajo, cuando tú tienes un trabajo, tienes unos objetivos que alcanzar. Puede ser algún cumplimiento de unas metas o un trabajo específico, algún objeto material que se pueda ver como el resultado de tu trabajo. Mis amados hermanos, en la iglesia no es diferente. Tiene que haber un resultado de la unidad y es precisamente lo que este pasaje nos muestra. Por eso el título de este sermón es Resultados de la unidad en la iglesia. Resultados de la unidad en la iglesia. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado del uso de los dones en la iglesia que vive de acuerdo a la unidad del Espíritu? Y tomo esta pregunta pensando precisamente en lo que encontramos nosotros en el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia ha sido capacitada con dones
para poder reflejar esa unidad. ¿Cuál es entonces el resultado del uso de los dones en la iglesia que vive de acuerdo a la unidad del Espíritu? Lo primero que nosotros encontramos es que tenemos una meta a dónde llegar. Una meta a dónde llegar, y eso lo encontramos en el versículo 13. Dice la palabra del Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Nueva Traducción Viviente dice para este versículo: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Y lo que Pablo quiere es mostrar lo que pasa cuando una iglesia que vive esa nueva vida en Cristo y que ha comprendido la diversidad de dones en medio de la unidad, ha sido llamado a dar un resultado. En los versículos del 7 al 12 se nos ha mostrado esos dones. ¿Recuerdan cuáles son? Versículo 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y si miramos en Romanos capítulo 2 o en Primera de los Corintios, encontraremos otra lista de dones. De hecho, en la oración al principio leíamos el versículo 11 de Romanos 12: en lo que requiere diligencia, no perezosos, solícitos. Debemos ser diligentes en lo que se nos ha dado a nosotros como dones. Y eso lo estuvimos nosotros viendo las semanas anteriores, y hay 3 objetivos en la unidad que se deben hacer visibles en la iglesia según este versículo. 3 metas. 3 metas. Dice: alcanzar la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y alcanzar la madurez. Ahora, cada uno de nosotros como creyente debe crecer para manifestar en su vida la plenitud de las cualidades y las virtudes de Jesucristo. Esa es nuestra meta principal de manera individual. Pero eso en dónde se va a reflejar cada vez que tú y yo nos encontramos en la iglesia. Allí es donde nosotros vamos a reflejar las cualidades y las virtudes de Jesucristo. Y todo esto se va a dar mediante un proceso. Mis amados hermanos, nosotros no somos producto terminado. Estamos en un proceso. Por eso me encanta como lo señala la Nueva Traducción Viviente. Dice: este proceso continuará hasta que todos lo alcancemos. Y yo quiero que mires a tu alrededor. Por favor, mira a la persona que tienes a tu lado, atrás. Mírense, por favor. Inclusive miren las personas que no están. Piensen en las personas que no están el día de hoy, por una u otra razón. ¿Saben quiénes son todos? Los que usted acaba de mirar. Todos nosotros. No es una parte de la iglesia. Pablo está indicando que la iglesia llegará a una meta, pero no solamente una parte, sino toda la iglesia. Dice: hasta que todos, y todos son todos, la iglesia, la comunidad completa, debe alcanzar la madurez a la que ha sido llamada. Y esto no se logrará en el aislamiento, mis amados hermanos. No es en la individualidad, es toda la iglesia debe alcanzar la estatura del varón perfecto, hasta que todos unidos lleguemos a ser maduros en el Señor, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Esa debe ser nuestra meta. Y de ahí la importancia de aquellas personas que han sido capacitadas por el Señor, que han recibido un don de parte del Señor, pero ellos no son los únicos que hacen esta labor. Ellos aunque son principalmente mencionados con un propósito, el crecimiento se produce cuando cada miembro trabaja por servir a otros. Porque tú dirás: bueno, es que yo no soy pastor, ni soy evangelista. No, pero es que hay otros dones. Dios te ha capacitado con un don, y el don que tú tienes, yo lo necesito de la misma manera en que tú necesitas el don que yo tengo. Es de ahí la importancia de esto. La responsabilidad de nosotros como pastores y la responsabilidad de cada uno de los líderes es ayudarnos para que cada uno como creyente pueda encontrar la manera en que va a beneficiar al resto de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 12 y 13, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Mis amados hermanos, esa es nuestra meta. Por eso Pablo plantea que debemos llegar a encontrar a Cristo. Encontrar a Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que nos permite alcanzar la madurez viene mediante el conocimiento, mediante la confianza, mediante el crecimiento en Cristo. Y todo esto ocurre a través del ejercicio de los miembros de la iglesia. A través de cuando alguien aconseja a otro hermano. A través de cuando alguien le enseña la palabra de Dios a otro hermano. O cuando lo exhorta, o cuando lo anima, o aun cuando lo corrige. Allí estamos alcanzando la madurez. Por eso es que debemos alcanzar la unidad de la fe, y esto no es otra cosa que alcanzar el conocimiento correcto acerca de nuestro Señor. Y esta unidad de conocimiento en el Hijo de Dios se va a explicar precisamente mejor en el siguiente versículo. Pero la palabra de Dios para todos dice, unidos en lo que creemos. Debemos estar unidos en lo que creemos. De hecho, Pablo ya lo ha manifestado en los versículos anteriores. Dice, solícitos en guardar la unidad en el Espíritu, en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como también fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es unidad de la fe. Que todos estemos creyendo lo que nos enseña la palabra de Dios, que seamos unánimes en lo que creemos. La fe resulta aquí de abrazar a Cristo y de todo lo que Él representa. Y por eso Pablo explica la meta cuando dice del conocimiento del Hijo de Dios. Uno lee en Juan capítulo 17, el versículo 3, la oración de Jesús, que te conozcan a ti. Y Él oró estas palabras pensando en sus discípulos y en los creyentes, en nosotros. Hablando acerca de la vida eterna y que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Si la vida eterna consiste en conocerle y si esa es la meta a la cual la iglesia debe aspirar, nosotros deberíamos hacer una pregunta y plantearnos esta pregunta. ¿Cuánto sabes de Jesús? ¿Sabes lo mismo que sabías hace unos años? ¿Sabes lo mismo que sabías cuando empezaste a caminar en el Señor o tu conocimiento ha crecido? Porque si no ha crecido tu conocimiento, debes evaluarte. Uno mira las cartas del Nuevo Testamento, mis amados hermanos, y uno se da cuenta de lo mucho que sabían Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Judas, los escritores de las cartas del Nuevo Testamento acerca de Jesús. Y les puedo asegurar que no escribieron todo lo que ellos sabían. Y esa debe ser nuestra medida. ¿Has crecido en ese conocimiento por lo menos? ¿Has crecido en ese conocimiento? Cuando la iglesia se reúne, es una oportunidad maravillosa para profundizar en ese conocimiento. ¿Saben qué podemos hacer nosotros? Miren, nosotros deberíamos estudiar la palabra de Dios diariamente y cuando nos encontremos deberíamos preguntarnos en nosotros, oye, he leído esta porción en la palabra y tengo una duda, ¿qué significará esto? No, sabes que yo no sé, pero ven, le preguntamos a este hermano que ha estudiado un poco más, tal vez él tenga la respuesta. Miren, allí es cuando nosotros como iglesia empezamos a crecer en nuestro conocimiento del Señor. Es en ese ejercicio, en los discipulados, mis amados hermanos. Cuando nosotros nos reunimos, miren, la idea no es solamente conversar y compartir, sino estudiar juntos. Eso es lo maravilloso de los discipulados, que empezamos a preguntar y empezamos a mirar, no entiendo esto, por favor ayúdame a entenderlo. Y nuestra responsabilidad entonces es a través del estudio crecer en ese conocimiento. Por eso la palabra para conocimiento en el Nuevo Testamento es un conocimiento pleno y exacto, y ese conocimiento no viene por casualidad. Eso no te va a venir por ósmosis. Ese conocimiento se va a dar en la medida en que tú creces en tu relación con el Señor, en una relación mucho más profunda con Cristo y en su palabra, por medio de la cual nosotros somos transformados. Esto no ocurre por eso en lo individual, sino en lo colectivo, cuando nos encontramos para estudiar juntos las Sagradas Escrituras. Allí es cuando vamos a crecer nosotros. Por eso uno de los aspectos más hermosos que ocurre cuando tenemos unidad de la fe y conocimiento en el Hijo de Dios, es que ya no empezamos a pensar tanto en nosotros, sino en nuestro Señor, ya no pensamos en nuestros deseos egoístas. ¿Se han dado cuenta de eso? Ya nuestra mente empieza a girar en torno a otras cosas.
nosotros no somos el centro del universo, sino que empezamos a pensar en la gloria de Dios, no en lo individual, sino en un varón perfecto. Y por eso la palabra de Dios aquí en el versículo 13 dice, hasta el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto. Cuando habla del varón perfecto, no está hablando de mí como individuo, sino del varón perfecto que es Cristo. Y la iglesia toda junta debe crecer hasta llegar a esa medida, a la de ese varón. Y es por eso que Cristo da dones a los hombres para que juntos podamos lograr esa meta, la edificación y el crecimiento de la iglesia. La perfección de Cristo es la norma. Esa es la meta, la norma. Y eso debemos aspirarlo a nosotros y hacerlo a nosotros hasta que Cristo vuelva. ¿Cuándo va a terminar eso? Lo mencionábamos también al principio. ¿Saben? Lo maravilloso en la palabra del Señor es que nos damos cuenta que no somos producto terminado, ¿cierto? Dice, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor se canse. No, hasta que Cristo vuelva. Así que continuemos sirviendo, continuemos ayudándonos para poder lograr esa unidad. R.C. Sproul lo dice de la siguiente manera. Esto significa que la marca de un mayor grado de madurez en los creyentes es la búsqueda continua de ser semejantes a Cristo y de ayudarse mutuamente en esa búsqueda. ¿Cuál es nuestra meta, mis amados hermanos? Y no es una pregunta retórica. Quiero una respuesta. ¿Cuál es nuestra meta? Ser semejantes a Cristo y ayudarnos mutuamente en esa búsqueda. Y como dice R.C. Sproul, mientras aguardan el regreso de Jesús. ¿Esa es tu meta? ¿Ese es tu anhelo? ¿Ser más semejante a Jesús? Pero Pablo no se queda allí. Pablo no se queda allí, sino que pasa a mostrar que el resultado del uso de los dones en la iglesia que vive de acuerdo a la unidad del Espíritu no es solo una meta donde llegar, sino un propósito que esperar. Versículo 14. Y ese es precisamente mi segundo punto, un propósito que esperar, para que ya no seamos fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo lo dice así en Nueva Traducción Viviente. Entonces ya no seremos inmaduros como niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Mis amados hermanos, mientras que la iglesia que ha desarrollado la unidad en el Espíritu ha crecido, se advierte de que hay un grave riesgo del cual debe ser guardada. Y Pablo por eso hace esta aclaración para toda la iglesia. Jesús usó el ejemplo de los niños en el Nuevo Testamento, ¿recuerdan? Y el ejemplo en el que lo usa tiene que ver con niños que representan humildad y sencillez, confianza total. Pero aquí Pablo está usando el ejemplo de los niños de una forma diferente, en el sentido de que son ignorantes e inestables. Y hay muchos creyentes que nos comportamos de esa manera en muchas ocasiones. Hay muchos cristianos que llevan años en la iglesia, pero parecen niños pequeños en cuanto a la fe. Llevan muchos años en la iglesia, pero son niños de un año. Y Pablo también tiene en mente cuando habla acerca de que son llevados por vientos de doctrinas a esas embarcaciones, a esos barcos, que cuando viene una tempestad, no sé si han visto esas imágenes, así cuando vienen los huracanes y esas embarcaciones, cuando están ahí pues ahí en los astilleros y eso, cómo se mueven. Pablo está pensando de esa misma manera en cuanto a la iglesia, diciendo que hay muchos así, que son llevados a la deriva por fuertes vientos. Pablo quiere que la iglesia esté protegida de falsas enseñanzas. ¿Y saben cuándo va a pasar eso? Cuando todos juntos estamos en la unidad de la fe. ¿Cuándo vamos a ser nosotros guardados del error? En la unidad de la fe. Y para eso están los dones que Dios ha dado a la iglesia.
para protegernos de la falsa enseñanza, para guiarnos a la madurez espiritual, para que así abandonemos un estado infantil y prosigamos hacia la madurez espiritual. Mis amados hermanos, nosotros necesitamos crecer y no solo alimentarnos con leche espiritual. De hecho, Pedro va a hablar de eso a la iglesia. Ustedes deberían ser maduros. Me toca volverles a dar leche espiritual, cuando ya deberían estar comiendo alimento sólido. Nosotros necesitamos crecer y no solamente alimentarnos de leche espiritual, necesitamos alimento sólido. Y eso es cierto porque no todos tenemos el mismo nivel de madurez, pero no podemos quedarnos siempre en la misma edad espiritual, mis amados hermanos. Necesitamos crecer. Un niño necesita leche materna, pero hasta cierta edad, los primeros meses de su vida. Pero, ¿qué pasa si a un niño solamente se le da leche durante el resto de su vida? ¿Qué va a pasar con ese niño? Va a poner en riesgo usted su salud y su vida. Necesita alimentarlo con todo aquello que lo fortalezca. Ya después de cierta edad, de ciertos meses, entonces usted ya empieza a darle alimento más sólido, ¿no? Y lo va preparando, ¿no? Para que vaya comiendo más sólido. Porque necesita que se fortalezca, necesita una dieta sólida y balanceada. Pero tampoco le da golosinas, ¿no? Porque eso le va a dañar su salud. Y como yo lo veo, es precisamente lo que hacen los falsos maestros. Los maestros del error van a atrapar a los niños fluctuantes en la fe, dándoles golosinas, cosas que sean fácilmente masticables, sí, pero que no alimentan. Y Pablo lo que nos está diciendo es, debemos evitar eso. ¿Cuál es el remedio? El remedio no es dar mejores golosinas. El remedio es dar alimento sólido en la palabra para poder crecer. El remedio no es cambiar la leche. El remedio es dar alimento sólido. Aquellos creyentes que no maduran son el objetivo de los engañadores y ellos son muy efectivos cuando se proponen en alcanzar ellos. Ellos por eso utilizan estratagemas. La palabra para estratagema eran los trucos que eran utilizados por aquellos que juegan a los dados. ¿Sí se han dado cuenta de aquellos que son muy hábiles en jugar los dados? Para confundir a las personas, pero esos dados generalmente han sido manipulados para que siempre den el mismo número o para que no caiga el número ganador. La intención es engañar y por eso emplean astucia para enredar, para embaucar a las personas simples. Y ellos ofrecen cosas que son fáciles de digerir, pero que no van a sostener a una iglesia por mucho tiempo. Predicaciones centradas en el hombre y no en la gloria de Cristo. Canciones emocionales que hacen sentir bien a la persona consigo misma, pero que no llevan a conocer a Cristo, ni a crecer en Él, ni ayudan a entender el Evangelio, ni el plan de salvación. Cultos entretenidos, llenos de luces, llenos de espectáculo, pero sin profundidad doctrinal. ¿Y cuál es el resultado? Los inmaduros son llevados y caen presa del error. Ahora, eso nos lleva a preguntarnos una cosa, mis amados hermanos. ¿Qué clase de creyente soy? ¿Un inmaduro que me dejo mover por las corrientes del momento o un creyente maduro en el Señor? Un creyente maduro es un creyente que no está esperando que le pongan a hacer algo. Es un creyente que hace. Un inmaduro solo está esperando recibir, pero no quiere dar nada a cambio. Es una persona que no quiere ser incomodada. Por eso prefiere lo que ya conocen, no busca crecer. ¿Discipulados? No, yo no necesito discipulado. ¿Estudio? No. ¿Para qué? Oración, menos. Comprometerse, ni loco. Y cuando no le gusta algo en la iglesia, ¿sabe qué va a hacer este hermano o hermana? ¿O algo le molesta? Se va. No vuelve. Porque es más fácil huir, como lo estuvimos aprendiendo nosotros esta semana en el discipulado, los que estuvieron con nosotros en el discipulado. Es más fácil huir, es más fácil escapar que enfrentar el problema y crecer en el Señor. Pablo por eso habla incluyéndose, porque todos en algún momento nos comportamos así, todos nosotros en algún momento a veces nos comportamos como niños espirituales, que nos falta madurar, que nos falta crecer.
Por eso llama a la iglesia a dejar de ser niños en cuanto a lo espiritual, inestables, volubles, cambiantes, sino a crecer en el Señor. Y ahí es cuando nosotros debemos preguntar, ¿estamos creciendo en el Señor? ¿Yo estoy creciendo en el Señor? Por eso, Pablo va a mostrar el remedio en el siguiente versículo. El resultado de los dones en la iglesia que vive de acuerdo a la unidad del Espíritu no es solamente una meta a donde llegar o un propósito que esperar, es también una tarea que realizar. Una tarea que realizar. Versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuevamente la Nueva Traducción Viviente lo dice un poco más claro. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo. Me encanta cómo lo dice esta versión. Así hablaremos la verdad en amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más en Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Esto es un contraste precisamente con lo que vimos en el versículo anterior, con la inestabilidad doctrinal, pero nuevamente nos permite ver a Cristo que está obrando. Cristo está obrando para que esto se logre. Él está arreglando y uniendo a la iglesia. Mire lo que dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos también en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para irse edificando en amor. Cristo es el que está ayudándonos para lograr esto. Cristo está ayudándonos y nos capacita para que así podamos crecer y edificarnos en el amor por medio del ejercicio de los dones. Y esta es la manera en que la iglesia crece, a través de la verdad y el amor. Es por eso que también John Stott dice lo siguiente: si dejamos que las fuertes ráfagas y la falsa enseñanza nos lancen de un lado a otro, estaremos condenados a nosotros mismos y a la iglesia a una inmadurez perpetua. Mis amados hermanos, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, tenemos que venir preparados para recibir alimento sólido. Por eso nosotros hemos hecho una motivación y estamos haciendo una motivación constante a que usted tome apuntes. Que usted tome apuntes de aquellas cosas que son importantes. Y que esos apuntes no solamente queden guardados en la casa y los vivamos acá y los compartamos acá, sino que usted pueda compartirlos con otras personas. Porque es en esa medida en que vamos a ser nosotros edificados y crecer en conocimiento. Y es un ejercicio constante. El llamado que Pablo hace a la iglesia es a que viva de esa manera. Andar y seguir en este contexto tiene que ver con la vida que llevan los cristianos, con la vida que llevan los creyentes. Y de hecho más adelante en el versículo 17 él va a decir cómo se ve esa vida cuando salen a la calle después de haber sido edificados en amor. Dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de todo viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Y cómo se ve eso? Desechando la mentira, hablando la verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, no con
contristeis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y Pablo sigue diciendo ahí, o sea, ustedes siguen mirando y ahí ve uno cómo se evidencia esa nueva vida, cómo se evidencia el ejercicio de los dones allá afuera. Pero primero tiene que evidenciarse aquí en la iglesia. ¿Ven? Ese es el crecimiento al cual nosotros debemos aspirar. Y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero ¿cómo debe empezar eso? A través del estudio de la palabra de Dios. Es vivir como vivió Cristo, sirviendo a otros y ayudándoles a crecer y a madurar. Por lo tanto, el contraste aquí es claro. Hay una medida, hay una estatura a la que debemos llegar y es determinada por Cristo. Si no queremos ser niños toda la vida, la forma de crecer es hablar la verdad en amor. Y yo quiero ponerles un ejemplo acá. Los que son padres han llevado a sus niños a controles de crecimiento, ¿no? Y hay tablas que se usan para ellos, de control y crecimiento. ¿Y cuál es la función de esas tablas? Verificar si la estatura y la talla corresponden a la edad que tiene el niño. Cuando no corresponde, ¿qué hace el médico? Llama la atención y dice qué es lo que se debe corregir. Seguramente recomendará algunas vitaminas o algún tratamiento para ayudar al niño a lograr que su talla y su peso correspondan de acuerdo a la edad que tiene. De la misma manera, a veces en casa pasa eso, algo similar, ¿no? En casa nosotros teníamos una tabla en el tercer piso en donde medíamos la estatura de mis sobrinas y marcábamos año a año. Y ahora que se fueron, se quedó la tabla vacía. Mis amados hermanos, pero el propósito de esa tabla era también celebrar cuando ellas crecían, ¿no? Yo no sé si usted tenga algo similar así en su casa. En muchas casas sé que lo hay. Luisa dice que no. Ella, pobrecita, no tuvo infancia entonces. Pero algo que me llama la atención de esas tablas, ¿saben qué es? Que cada vez que veíamos que el niño crecía, ¿qué hacíamos con el niño? Celebrábamos, hoy has crecido, y le decíamos, ¿cómo has crecido y cómo has cambiado? Y mírate cómo estás de grande. Mis amados hermanos, similar debería pasar en la iglesia. Nosotros tenemos una medida, la medida es Cristo. Somos más parecidos a Él, somos más semejantes a Él. Porque si no está pasando, de la misma forma en que cuando llevamos al médico a control, al niño, al médico de control y crecimiento, y hacemos las correcciones, deberíamos hacer lo mismo en nuestra fe. Deberíamos preocuparnos si al compararnos con los años anteriores seguimos en la misma medida espiritual, en el mismo conocimiento. No es normal. Nos toca evaluarnos para corregir y para crecer en todos los aspectos. Y esto tiene que ver no solamente en una parte. El pastor Luis lo ejemplificaba muy bien la semana pasada, ¿no? Si yo tomo una pesa y solo hago en un solo brazo, ¿qué va a pasar con este brazo? Se va a fortalecer, pero ¿y este? Va a seguir igual. Mis amados hermanos, no es normal que haya un desbalance en el cuerpo, ¿cierto? De la misma forma pasa en la iglesia. Cuando hay un hermano que no está creciendo a la par de lo que están creciendo todos, deberíamos preocuparnos. Porque el crecimiento de la iglesia se está viendo afectado. Ahora, no todos vamos a crecer al mismo ritmo seguramente. Pero sí somos llamados a ayudarnos a crecer en la medida en que cada uno puede ir creciendo. De ahí la importancia de aplicar y de usar los dones. Hay que corregir entonces lo que está fallando. Por eso Pablo vuelve a apelar al ejemplo del cuerpo, con Cristo como la cabeza. Es un cuerpo que está bien ajustado y unido entre sí. O sea, hay deportes que implican el uso de todos los músculos, ¿no? Creo que uno de los más completos me parece que es la natación. Bueno, no soy deportista así de alto rendimiento, entonces no conozco mucho sobre eso, ¿no? Pero creo que la natación es uno de los más completos, el tenis también es uno de los más completos, porque implica el uso de muchos músculos, de muchas partes del cuerpo. De hecho, la acción de hacer ejercicio implica el ajuste, la coordinación de todo el cuerpo para lograr una meta. Lo mismo debe pasar en la iglesia. Todos nosotros debemos trabajar bien ajustados
con Cristo a la cabeza. La cabeza aquí no es el pastor, la cabeza es Cristo, para llegar a lograr lo que el Señor dice. Y por eso esta analogía del cuerpo es tan importante, porque cada uno de nosotros como creyentes no recibimos dones para nuestro beneficio personal ni privado, sino que esos dones Dios nos los ha dado para que alcancemos la madurez, para que crezcamos hasta la medida que el Señor nos ha establecido, para ir edificándonos en amor. Por eso no podemos solos. Cristo es la cabeza. Cristo es la cabeza. La palabra de Dios para toda esta versión me encanta también como lo dice. El cuerpo entero depende de Él. Dependemos del Señor. ¿Saben? Dependemos de Él porque separados de Él, ¿qué podemos hacer? La iglesia necesita depender del Señor. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Por medio de Él, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple con su función. Así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Cristo está trabajando para que su iglesia crezca y sea edificada y nutrida y fortalecida por el ejercicio y la actividad de cada uno de nosotros. ¿Dónde nos deja todo esto, mis amados hermanos? ¿Dónde nos deja todo esto? En la comprensión que como iglesia debemos tener de la labor que cada miembro aporta en esta iglesia local, en esta comunidad local. Aquí cada uno de nosotros debe evaluarse, debe mirar cuál es el aporte que está dando para el crecimiento, no solamente individual, sino colectivo de la iglesia, para llegar hasta la estatura del varón perfecto. El aporte de todos es importante. El don que tú tienes es importante. ¿Sabes qué debes hacer? Ponerlo por obra. Aplicarlo para que ayudes al crecimiento. Cada creyente debe funcionar en el cuerpo de Cristo por medio de esa gracia capacitadora de Dios y según la medida del don que Dios le concedió, como lo dice el versículo 7. Versículo 7, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y cuando cada creyente llega a esa medida, entonces la iglesia crece de manera adecuada. Versículo 16, dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y para llegar entonces a la medida semejante a Cristo, como dice el versículo 13, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El crecimiento, mis amados, el crecimiento se entorpece cuando uno no permite que funcionen los dones propios. Cuando el don que yo he recibido no lo uso, no lo pongo en práctica. O cuando los demás no ponen en práctica su don. O cuando no vienes a la iglesia y no compartes con otros hermanos. Mis amados hermanos, el tiempo del finalizar el culto debemos compartir con otros hermanos, preguntarnos cómo estamos, animarnos en la fe, orar los unos por los otros. Eso es lo que debería pasar. Y el resultado del uso de los dones en la iglesia que vive de acuerdo con la unidad del Espíritu es entonces una meta a dónde llegar, un propósito que esperar y una tarea que realizar. Perseverar y preservar en la unidad del Señor, en la unidad del Espíritu, es responsabilidad de todos nosotros, de todos aquellos que hemos sido dotados por el Señor y llenados del Señor para poder servirnos los unos a los otros. Y esta unidad de estructura tiene variedad de funciones. Como lo veíamos, mi don no es igual al don de otra persona, pero yo necesito el don que Dios te ha dado a ti. Piensa por un momento y revisa y reflexiona cuál crees que es el don que Dios te ha dado. Si no sabes cuáles son los dones, mira por favor en la palabra de Dios. Romanos capítulo 2, en Primera de Corintios también nos habla de dones. Revisa esa lista, verifica esa lista y piensa cuál es el don con el que Dios te ha capacitado. Y usa ese don para el crecimiento de la iglesia. Y cada uno va a contribuir entonces con ese don. Como lo veíamos, un cuerpo sano y activo es sano y activo cuando todos los miembros están debidamente coordinados. Ahora que
que estaba tocando, le manifestaba a mi esposa que me ha estado doliendo acá un tendón. Y he sentido la afectación por ese tendón que tengo inflamado, especialmente cuando voy a tocar guitarra. Ahí es cuando uno dice efectivamente cuando una parte del cuerpo no está funcionando correctamente, todo el cuerpo lo siente. Lleven eso a la iglesia. Lleva eso a tu vida en la comunidad. Piensa en tus hermanos, porque tal vez no estás usando tu don para la edificación de este cuerpo. Y el Señor de eso sí nos va a demandar, porque Él es la cabeza y nos está indicando qué debemos hacer. Todos estamos bajo su control. Cristo nos guía y debe ser también nuestra oración. Guíanos y ayúdanos a actuar de acuerdo con los dones que nos has dado para ayudar al crecimiento y la edificación en el amor. Ayúdame a entender y a saber cuál es el don que me has dado para servirte mejor. Si como iglesia logramos entender esto, mis amados hermanos, si de verdad comprendemos lo que la unidad del Espíritu hace en nosotros, si entendemos la meta a la que el Señor nos está dando, el propósito que nos está esperando y la tarea que debemos realizar, haciendo uso de los dones que Dios nos ha dado, créame el impacto que vamos a lograr en el mundo. Vamos a impactar al mundo. La iglesia necesita entender eso. Y será una iglesia para la alabanza de la gloria de Dios. La semana próxima, si el Señor así lo permite, vamos a estar iniciando una nueva serie expositiva. Ya lo hemos estado hablando y vamos a estar hablando acerca de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y yo espero que tu anhelo por medio del estudio de esta carta es llegar a crecer en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios para alcanzar la estatura de Cristo. Y que eso te ayude también a edificar la iglesia en amor. Yo espero también que al finalizar el servicio de hoy puedas ayudar a tus hermanos por medio de los dones que Dios te ha dado. Y que los ayudes a crecer, al orar los unos por los otros, al aconsejarnos, al animarnos, pero no solamente al finalizar el culto, sino a lo largo de la semana. Mira, siempre he insistido por esto y siempre insistiré por esto. Mira a tu alrededor y piensa en tu hermano que no está el día de hoy. ¿Por qué no vino? ¿Sabes de quién es la responsabilidad de saber por qué no vino? De cada uno de nosotros. Porque es un hermano que forma parte del cuerpo. Como cuando yo me corto, como les mencionaba, ahora que tengo afectación aquí en el tendón, ¿saben cuál es mi responsabilidad? Mirar por qué me está pasando esto. Y prestarle atención, porque seguramente si no le presto atención, esta situación se me puede complicar. Lo mismo debe pasar en la iglesia. Un hermano que no esté es un don que no está poniéndose al servicio de la iglesia. La iglesia está siendo afectada. Así que mi responsabilidad es, ¿por qué no vino mi hermano? Voy a llamarlo. Oye, ¿cómo estás? Seguramente alguna situación de enfermedad o alguna situación económica, no sabemos. Entonces yo lo llamo, lo animo y miramos cómo le podemos ayudar. Esa es la iglesia que sirve a la iglesia. Es una iglesia que está usando los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿No sabes la bendición que es para un hermano recibir una llamada de otro hermano? Hagamos eso. Debemos pedir perdón por eso al Señor si de manera consciente o inconsciente no hemos ayudado en el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Y si en vez de buscar la unidad del Espíritu hemos causado división de su cuerpo, ofendiendo a aquel que entregó su vida por el cuerpo de Cristo, debemos pedir perdón al Señor. Tal vez sea de manera consciente o de manera inconsciente, no nos hemos dado cuenta de eso. Debemos pedirle perdón al Señor. Porque hemos ofendido a aquel que es la cabeza. Y debemos pedirle al Señor que nos ayude para cambiar eso. Pero si estás sin Cristo en esta mañana, Pablo menciona un elemento importante aquí en este pasaje que yo quiero que escuches. Tal vez has sido un niño inestable o un barco arrastrado de un lado a otro, empujado por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Tal vez te has dejado llevar por personas que te han engañado con mentiras tan hábiles que parecen verdad. Pero la verdad, tú también te has engañado a ti mismo, creyendo que no necesitas de Dios.
y cuán separado estás de Él, sin comprender que separado de Él nada puedes hacer. La Biblia dice en Isaías capítulo 59, son tus pecados los que te han separado de Dios, y a causa de esos pecados Él se alejó y ya no te escucha. Pero yo te tengo buenas noticias. Cristo vino a este mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso ven a Cristo en arrepentimiento y fe, confiesa tu pecado, abraza el perdón que te reconcilia con el Padre, solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe, y podrás llegar a ser parte del cuerpo que es la iglesia, y tu vida cambiará radicalmente. Yo quiero invitarte a que escuches ese mensaje y vengas a Él. Separado de Él nada puedes hacer. Pero hay un cuerpo que está dispuesto a abrazarte y amarte para ayudarte a crecer en amor. Quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen orando al Señor y dando gracias al Rey. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias por esta mañana y por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Señor. Dios todopoderoso y eterno, hoy rogamos que en tu gracia y en tu favor tú nos ayudes a vivir de acuerdo a estos dones con los cuales nos has dado, Señor. Y que podamos comprender la responsabilidad que tenemos de poner en práctica y de usar los dones con los que nos has capacitado, Señor. Perdónanos si por el contrario hemos guardado el don y no lo hemos usado. O hemos pensado que no es importante el aporte que yo puedo hacer en la iglesia para ayudarla a crecer. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a comprender la verdad, Señor, de que separados de ti nada podemos hacer. El cuerpo entero que es la iglesia depende de ti, y es por tu obra en la cruz del Calvario que este cuerpo, esta iglesia local, va a poder trabajar. Las partes de este cuerpo van a estar ligadas y unidas, y cuando cumplamos con cada función que tú nos has delegado, entonces todo este cuerpo crecerá y se fortalecerá en amor. Señor, ayúdanos, te rogamos, a poder crecer y a madurar en la fe. Esa es la medida que tenemos nosotros, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese varón perfecto, Él es la medida. Ese es nuestro objetivo, la meta a la cual debemos apuntar nosotros como creyentes. Señor, gracias. Gracias por estar con nosotros. Tu palabra dice que tú empezaste en nosotros la buena obra y que la vas a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer y a madurar y a impactar el mundo, Señor, con el mensaje de tu palabra, de tal forma en que podamos ser testigos y ejemplos de la transformación que tú has producido en nosotros para ayudar a otros en esa transformación. A ti te damos toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.